Bueno, vamos a conversar con Gabriel Reyes. Él es analista político y creo que hay, Gabriel, muchos temas allí presentes, importantes. Hay un nivel de expectativas de lo que vaya a ocurrir en estas reuniones de Barbados. Hay algunas tonalidades. Se habla de una agenda que allí se colocó en la mesa de trabajo, de discusión, que ha habido momentos tensos en el desarrollo mismo de estas conversaciones, pero todos son meras conjeturas, no hay nada preciso. A lo mejor en las próximas horas tenemos alguna información en este sentido, pero tu percepción general de este nuevo contacto entre gobierno y oposición. Y gracias por venir. Gracias, Carlos, por la invitación y buenos días. Yo creo que el planteamiento de un diálogo siempre ha sido, de alguna forma, la solución que internacionalmente es mejor vista. Por supuesto, es la menos intrusiva, por supuesto, es la que pudiera producir menor desgaste entre las partes y al final el diálogo como vía de conciliación pudiera ser quien garantizara acuerdos perdurables. Sin embargo, el diálogo requiere de una serie de condiciones. El diálogo no es el fin, el diálogo es el medio. Para muchos se ha establecido el diálogo como un fin y eso es un gran error. Porque si no se garantizan las condiciones de efectividad para el diálogo, se va a convertir en una pérdida de tiempo, en la oxigenación de unas condiciones actuales que están divorciadas de la agenda pública. No olvidemos, Carlos, que mientras la agenda política se dirime en función de conversaciones en Barbados, en Oslo, sí, Asamblea Nacional, elecciones, la agenda pública tiene otros titulares. Tiene unos titulares de carestía, de inflación, de inseguridad, de incertidumbre, que por supuesto paraliza a la sociedad. En el momento en que existe una divergencia entre la agenda política y la pública, cada vez es menos interesante para el sector que conforma la agenda pública, que al final somos todos los ciudadanos de a pie, lo que se debata en la agenda política. Sí, porque hay un discurso, Gabriel, y hay una realidad. Ahora, una de las cosas que muchos plantean es hasta cuánto o en verdad puede ser el compromiso del gobierno en lo que algunos denominan, bueno, es una posibilidad de elecciones en menos de un año, de una reinserción de diputados del gobierno en la Asamblea Nacional, una sesión de la Constituyente, un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta qué punto el gobierno se puede comprometer en eso? Si es que eso está discutiéndose, ¿no? Yo creo que al final, si existe una negociación efectiva, la negociación tiene que pasar por colocar sobre la mesa los intereses comunes. Tienen que existir intereses comunes. Si la intersección de intereses entre las partes es vacía, la negociación no tiene sentido. El único factor que a priori emerge como el interés común en este planteamiento es Venezuela como agenda. Las dos partes tienen que entender... la sopesa mejor, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la visión de cada Venezuela que cada uno tenga? El tema, Carlos, es que nos estamos llevando por las posiciones primero que por los intereses y estamos dejando colar temas que son la consecuencia de concertar los intereses y no la negociación misma. Es imposible que tú negocies con efectividad si las partes no se reconocen. Vamos a comenzar por allí. Es imposible que exista efectividad en una negociación si las partes no están dispuestas a ceder. Yo me imagino que allí, y hay algo que a veces trasciende de lo poco, de lo muy poco que ha trascendido, es que ha habido tensión, mucha tensión en esas conversaciones, y es lógico que así sea. Por supuesto. Y es que esto se ha planteado y se ha venido manejando de una manera donde hasta hace 6 meses la gente, a través de las redes sociales, a través de esta ola de rumores que invade nuestro espacio público, daba como inminente una intervención militar. No sé un delirio, un ejercicio de fantasías, sí, en fin. Y al final nos estamos dando cuenta que estamos siendo enrutados a través del mecanismo de diálogo en búsqueda de un... Todo indica que todo finalizará... De un proceso electoral. Todo indica que todo finalizará por allí, ¿crees tú? Yo creo el proceso de diálogo, no sé cuál, si es este o el que venga. Yo creo que cada vez que se sientan frente a una mesa y no llegan a nada, se desgasta cada vez más el posible espacio de encuentro. Y eso es importante, esa acotación que hace. Claro, porque puede llegar el momento en que ya yo no me siento porque no vale la pena. Sí. Para muchos no valía la pena después de República Dominicana, sin embargo pasó Noruega, está Barbados.
todavía pareciera que la presión internacional, que es quien está sentando a las partes en la mesa, porque la gente fíjate, muchas personas... Si la gente tiende en lo general... Banaliza y entonces en lo culpa. cotidiano, apunta solamente a lo interno, pero resulta ser que es lo que dice, lo internacional es lo que hace posible entonces culpan al señor Guaidó. Que estos factores en conflicto se sientan, ¿no? Y dicen, el señor Guaidó se está sentando a hablar, ¿cómo es posible? Bueno, pero es que el señor Guaidó no juega solo. O sea, hay una presión internacional real donde así como un concierto de naciones en algún momento pudo apoyar o no la iniciativa que él tomó desde la Asamblea Nacional, en este momento le exige que agote las vías del diálogo a través de estos mecanismos internacionales, de estos espacios que por supuesto tienen que garantizar el entendimiento que estos países, que estos sectores internacionales esperan para hacer de esta realidad algo diferente. Ahora, ¿tú crees que es una mera... Esto es un ejercicio de conjeturas, que el gobierno pueda aceptar un proceso electoral presidencial antes de un año, por ejemplo, o la reinserción de los diputados se puede conversar y levantar ese veto a través de la sanción del TSJ por el desacato de la Asamblea o el cese de la Constituyente, pero el gobierno aceptaría una nueva elección presidencial? Yo creo que no la aceptaría sola. Yo creo que en caso de aceptar un proceso electoral presidencial, lo haría en el marco de una suerte de mega elecciones, porque se lo jugarían todo a un... Claro, es que no tienen más remedio. Claro, se lo jugarían todo a un proceso de relegitimación absoluta de los poderes. Incluso yo creo que iría hasta los mandatos no vencidos, porque el gobierno de alguna forma tiene una opción de reeditar lo que se tiene y es mediante un proceso de unas mega elecciones donde la presidencial sea una de las cuestiones que se diriman. Bueno, vamos a retomar ese tema al retorno, Gabriel. Hacemos una pausa, conversamos con Gabriel Reyes, analista político. Seguimos conversando con Gabriel Reyes, analista político. Dejábamos el planteamiento, ¿lo aceptaría el gobierno? Tú hablabas, probablemente pudiera ser una elección general. ¿Cuáles son, digamos, las posturas allí? ¿Cuáles son las perspectivas e incluso la visualización de quién pudiera ser ganador al final de cuentas? Es que es imposible que uno pueda elucubrar escenarios de resultados si no se condiciona el análisis de las condiciones en las que este proceso electoral se dé. Por supuesto, el registro electoral posterior a la gran migración de venezolanos que ha salido, el éxodo, esta diáspora, ese registro debe ser auditado. Ya de por sí, antes de la diáspora, era un registro muy cuestionado. Ahorita debe... Eso toma tiempo, ¿eh? Claro, es que todo esto son temas técnicos. Claro. Y tienen que haber compromisos de carácter institucional. La Fuerza Armada tiene que garantizar ser el gendarme de la voluntad del pueblo a través de este Plan República de manera totalmente transparente. Eso es importante lo que señalas, porque también se siembran dudas y en los ejercicios de investigación de opinión pública la Fuerza Armada no sale muy bien parada en este momento. Hay que rescatar la confianza en el voto como institución y para eso, por supuesto, hay que garantizar una serie de cambios drásticos en lo que han venido siendo los últimos procesos electorales. Yo creo que la oposición solicitará, como de hecho ya lo ha hecho, la nueva conformación de un CNE equilibrado, donde yo soy de los que parto de que el tema no es que haya dos de un lado y dos de otro y uno no. El problema es técnico. Eso, el Consejo Nacional Electoral es un órgano técnico. Lo que está dentro, lo que está por debajo, técnico, detrás. Debe prevalecer la tecnocracia. Debemos tener 5 rectores técnicos al servicio de la democracia, no buscando parcialidades, porque los jueces no pueden tener parcialidad, los jueces son técnicos. Y una supervisión quizá bastante rigurosa con factores internacionales presentes, ¿no? Claro. Si nosotros concretamos una serie de cambios que garanticen la viabilidad de un proceso creíble, por supuesto la convocatoria va a garantizar una participación masiva. Pero ¿dónde ha disminuido la participación en los últimos años? Precisamente la decepción sobre la manera, las condiciones sesgadas para muchos en las que se han realizado estos procesos. Ahora, ese estira y encoge nos puede llevar a que concluya este año 2019 y no ocurra nada. Es que para muchos... Y el nivel de frustración que tú lo asomabas en el segmento anterior, ¿qué pasa si esto de Barbados u otras reuniones no llegan a nada? Se desgastan los espacios de encuentro, las diferencias se hacen cada vez mayores, la polarización es una tentación
cada vez mayor, a una tercera vía, no necesariamente política en el sentido de que una facción política, sino quienes están en el medio, que somos la mayoría, que somos esa entelequia llamada pueblo, sí, que digamos, bueno, pero ven acá, estos señores ni esto resuelven, ni esto resuelven, no se ponen de acuerdo, no resuelven, y la vida de uno, cómo se vive en Venezuela ahora. Ahora, allí entonces comenzarían seguramente, Gabriel, las especulaciones sobre las probables salidas, con la presencia de un factor internacional, o tal vez la efervescencia de un factor local interno que promueve una confrontación y que desplace a los... En fin, allí... En este momento hay tutelaje en ambos lados de la ecuación, tutelaje internacional. Las posiciones de Rusia públicas, que no las digo yo, sino que se pueden leer a través de los medios, indican que existe un tutelaje real. Por supuesto, la posición de los Estados Unidos también es pública, y pareciera que Venezuela ha trasladado la reedición de lo que fue en otra oportunidad de la historia, cuando se hablaba de la Guerra Fría, esta diatriba donde las dos potencias discuten sobre un tercer país en su destino. Yo creo que los venezolanos tenemos que ser dueños de nuestro destino. Yo pienso que tenemos que romper la visión mesiánica de que es una persona la que nos va a sacar de esto, y si existiera esa única persona que nos va a sacar de esto, somos nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que ser capaces de no seguir delegando en terceros el ejercicio de nuestros derechos políticos, sino asumirlos con una participación real y entender que la oportunidad que se nos está dando es una oportunidad de cambio que deben hacer en nosotros y no esperar por terceros. Fíjate que hay un elemento también importante, Gabriel, que a la par de esta crisis política va a seguir, porque van de la mano profundizándose las crisis económica y social. Y dentro de esto, por ejemplo, en la crisis social, el tema de la diáspora, de la estampida de los venezolanos, la forma más aguda cada día, asfixiante, agónica de poder vivir en Venezuela por la hiperinflación. Y seguimos en esto. O sea, hay una dolarización en el gasto de facto y una volatilización de los ingresos. Esta brecha entre un ingreso en bolívares y un gasto que tiende a ser en dólares, por supuesto, es obvio que lo que produce es más pobreza. Nosotros tenemos que de alguna forma tratar de contrarrestar esta visión y tratar de generar prosperidad en un país que merece ser próspero. Y además, un detalle importante allí, esto tiene que ver con el escenario internacional. Nos guste o no, es muy duro decirlo, pero le estamos creando un problema a los países vecinos. Estamos creándole un problema a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile. Sí, ya Chile se pronunció, miren, no podemos aguantar hasta tanto. Antier se pronunció Lenín Moreno. Claro. No sé, mira, yo puedo aguantar. Dijo, aquí no cabe gente, pero no toda la que se quiera ver. Sí, no, tenemos que limitar. Entonces, y Colombia, que es el gran receptor de esa migración, hay más de 1.300.000 venezolanos, es un problema que se le está generando. Claro. Y eso ejerce presión internacional. Así es, así es. Ahora, seguimos manejándonos en un marco de incertidumbre definitivamente. Bueno, lo que pasa es que Venezuela es el escenario de lo posible y lo imposible en la medida de que no podamos definir una ruta en ninguno de los dos polos que manejan la ecuación. Repito, en el medio hay una población que cada vez está más escéptica y que debería ser cada vez más escuchada. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes. Gracias. Muy amable a Gabriel Reyes, analista político. Pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual.